a cantar con fuerza. ¿Qué vamos a seguir cantando, Vero? ¿Vamos a cantar un himno, te parece? Ah, como el ciervo. ¿Sí? Sí. ¿Cantamos ese? Sí. Es el número 108 de nuestro coritario. Del himnario no me acuerdo, pero tenemos el ayuda a memoria, los PowerPoints que nos acompañan. Como el ciervo clama por las aguas. ¿Vamos? Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y hermano, aunque eres rey también. Yo te amo. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que el oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Con fuerza, solo tú eres mi sostén. Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Para siempre. Para siempre a ti, Señor. Amén. ¿Cómo me decías, Nico? Bien. Un pequeño anuncio. No se notó, ¿no? Que hablé con Nico recién. Los niños nos esperan acá un ratito. Vamos a tener las alabanzas todos juntos y después tienen un programa especial para ellos. Ah, ¿va a ser acá al lado? ¿Acá? Arriba. Bien. Vamos a ir cantando. ¿Les gustan las alabanzas? ¿Sí? ¿Cuántos creen que las alabanzas son parte fundamental de los cultos? Bien, todos acá. Los invito a cantar. Cantar con fuerza. Vamos a cantar por encima. Un corito muy conocido, ¿sí? El número 12. Habla un poco de todo lo que padeció Jesús para que nosotros podamos ser salvos hoy. Que fue pisoteado, fue maltratado por nosotros. Y hoy vamos a alabarlo a Él.
Ahora vamos a terminar con las alabanzas cantando el corito Vuelvo a ti. Vuelvo a ti, Señor, y en esta noche, mientras cantemos esta canción, pensemos en todas esas preocupaciones y problemas que tenemos y volquémoslo enfrente del Señor en esta noche. Que volvamos a Él así como estamos, sucios, no valemos nada, pero frente a Él somos sus hijos y somos los príncipes, así que pensemos en la letra cuando cantemos esta canción. Cuando al cantar. Cuando al cantar y buscarte de verdad, siento tu amor. Nace en mi interior las ganas de entregar algo de gran valor. Te ofrezco más que mi voz.
Señor, te doy todo lo que soy. Tus ojos ven más allá de mi apariencia exterior. Tú miras mi corazón. De nuevo vengo a tus pies, mi Cristo. Hoy vuelvo a ti, Jesús. Perdón, Señor, por el mal que hice. Hoy vuelvo a ti, Jesús. Rey de eternidad. Vamos. Rey de eternidad, no puedo expresar tu infinito amor. Siendo un pecador, me viniste a buscar y me aceptas como soy. Te ofrezco más que mi voz, es mi vida, Señor. Te doy todo lo que soy. Tus ojos ven más allá de mi apariencia exterior. Tú miras mi corazón. Vamos, con fuerza. De nuevo vengo a tus pies, mi Cristo. Hoy vuelvo a ti, Jesús. Perdón, Señor, por el mal que hice. Hoy vuelvo a ti, Jesús. De nuevo vengo a tus pies, mi Cristo. Hoy vuelvo a ti, Jesús. Perdón, Señor, por el mal que hice. Hoy vuelvo a ti, Jesús. Vamos a capela. De nuevo vengo a tus pies, mi Cristo. Hoy vuelvo a ti, Jesús. Perdón, Señor, por el mal que hice. Hoy vuelvo a ti, Jesús. Muy buenas noches para todos. Me encanta cuando en este salón ponen las sillas amarillas, me encanta. Pues las sillas amarillas quiere decir que hay más gente que lo habitual. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. ¿Puedo ver las manos de los que quizás es por primera vez que vienen acá? Aunque es medio un quemo decir esto, pero ¿hay alguien que es la primera vez que viene a Florida? ¿Hay alguien? Muy bienvenida, muy bienvenidos, muy bienvenidos. A ver si alguien se anima, un abracito, un besito, que... A ver, ahí está los de cerquita, buenísimo. ¿Hay más gente? ¿A dónde? Allá hay más gente. Él está pidiendo un abrazo con la mano levantada, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Gastón, ahí está, ya le diste un abrazo, ¿sí? Bueno, perdón. Bien, ¿hay alguien más, nuevito, que vino por primera vez aquí? Estamos re contentos. Qué bueno, más sillas amarillas, más sillas amarillas. Es domingo y está buenísimo que estemos aquí, así que son todos ustedes súper bienvenidos. Esto es parte de lo que comenzó el viernes por la noche y hoy tiene un nuevo comienzo, hoy domingo tiene un nuevo comienzo y va a seguir hasta el viernes, todos los días. 8 menos 5 va a estar el espectacular grupo de alabanza que
nos ayudan a que flotemos, porque quedamos flotando después que cantamos todos juntos y metemos nuestra mente dentro del cielo. Así que eso produce la alabanza en nuestros corazones y gracias, chicos, porque nos ayudan en eso. Está buenísimo. Para los que no estuvieron ni el viernes de noche, ni ayer al mediodía, ni ayer a la tarde, quiero decir una palabrita acerca de quien está teniendo los temas. Joel Barrios, el pastor Joel Barrios, hace varios años que está trabajando en Estados Unidos, lleva adelante muchas actividades que tienen que ver con enseñarle a otros la Biblia, la palabra de Dios, y hace muy poquitito lo trasladaron a trabajar dentro de una iglesia de hispanos en una universidad, ¿sí? Una universidad que en su campus tiene una iglesia de gente que habla español y él le toca liderar ese grupo, así que hace muy poquito que está un par de meses en esa iglesia y aunque hacía poquito que estaba ahí y tenía un montón de compromisos y se estaba adaptando él junto con toda su familia, cuando lo llamamos y le dijimos, Joel, tenés un tiempito para dedicarnos a tu ex iglesia, porque él era miembro de esta iglesia hace muchos años atrás, y le costó 2 días arreglar la agenda y está con nosotros por toda esta semana. 8 menos 5 vamos a empezar todos los días a cantar. A los que nos gusta cantar sabemos que tenemos que llegar 8 menos 5, 8 menos 10. Los niños de 11 años para abajo, este es el momento de caminar por los pasillos, ir al salón de arriba y va a haber un programa espectacular para ustedes. Ahí con Ana Claudia y creo que estaba Marlene también, o Marlene lo está esperando. Así que de 11 años para abajo pueden salir, ¿sí? Y sin más preámbulos, Joel, los minutos restantes son tuyos, que Dios te puede usar para su gloria. Muchas gracias, Gabriel. Contento de estar de vuelta con ustedes aquí en esta noche. Voy a sacar algunas cosas que están aquí arriba. Hay una billetera acá. Si no, me la guardo. Hoy estuve en contacto con mis raíces porque me invitaron. Estuve en Pilar y jugamos un partido de fútbol. No jugaba al fútbol pero años. El partido fue a 2. Ustedes eso les dice cómo está mi estado físico. O sea, hicimos 2 goles y se acabó. Y era para que juegue mi hijo Jeremías. Era la primera vez que jugó un partido de fútbol en equipo. Así estoy muy contento. Estoy contento de estar... Pero lo que más me motiva es estar ahora con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Me alegra también que haya amigos que estén con nosotros hoy por primera vez y espero realmente, estoy seguro, no es que espero, estoy seguro que no solamente a ellos, sino a todos Dios nos trajo porque tiene algo para decirnos. Y por eso, si ustedes me acompañan, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a abrir tu palabra y tenemos que predicar, pero es imposible transmitir un mensaje tuyo, porque somos humanos y tú eres Dios. Y es por eso, Señor, que necesitamos que tu Santo Espíritu descienda en cada uno de nosotros y nos haga entender el mensaje que tienes preparado hoy para cada uno de nosotros. Tenemos todos diferentes necesidades. Pero hay una necesidad esencial que todos tenemos, que es la necesidad de ti, Señor. Y en ella se pueden cubrir todas las otras necesidades que tenemos. Y es por eso, Señor, te pido que nos bendigas. Te pido que se oculte el yo en esta presentación y sea exaltado Cristo. Y que salgamos de aquí llenos, con deseos de venir mañana. Gracias, Señor, por contestar esta oración, porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba hablando con una señora que tenía unos 55 años y ella no tenía paz. Porque lo que todos necesitamos es paz y descanso.
Las circunstancias no determinan tu felicidad. Es tu estado interior lo que determina tu felicidad, y muchas veces tu felicidad, es más, generalmente la persona que es feliz a pesar de las circunstancias, porque no hay cuadro ideal en esta vida. Pero sí hay personas que tienen paz, tienen descanso, y es por eso que pueden disfrutar de la vida. No importa cuáles son las pruebas que tengan que enfrentar. Y hay otras personas que no tienen paz y descanso y pareciera que en las circunstancias tienen todo. Sin embargo, parece que esa falta de paz los lleva a ir destruyendo sistemáticamente todo aquello que tienen, que pareciera que trajera paz, pero que en realidad no la trae. Esta mujer de 55 años había hecho un aborto a los 18 años. Y no encontraba paz. La culpa la carcomía en el presente y la había carcomido durante todos esos años. ¿Qué piensa Dios de esto? Me preguntaba. Y por supuesto, cuando hay un tema sensible que hemos tapado por mucho tiempo y por primera vez lo sacamos, las lágrimas comienzan a acompañar, y ella tenía lágrimas de desesperación. Y es por eso que hoy lo que te quiero presentar en esta noche es cómo se obtiene la paz. Porque generalmente la culpa es una reacción o es lo que se genera por el hecho de sentir que no somos aceptados por Dios. Y sabes que las religiones, todas las religiones tienen que ver, surgen primero para explicar el problema de la muerte y segundo para explicar cómo podemos ser aceptados por Dios. Y de acuerdo a cómo respondemos esa pregunta, entonces vienen las diferentes tendencias, las diferentes filosofías. Y es por eso que hoy yo voy a hablar del tema más importante de la Biblia. Ese tema se llama, lo podemos llamar la salvación, el evangelio, o cómo aceptar la aceptación, cómo ser aceptos delante de Dios sin tener culpa. Y por eso quiero invitarlos a abrir las Biblias. En Romanos, voy a leer unos versículos introductorios Romanos capítulo 3. Estos versículos son muy conocidos. Versículos 10 al 12. Y hoy tenemos amigos que vienen por primera vez, pero quiero decirles que yo no les vengo a hablar acá a los amigos que vienen por primera vez, sino que les vengo a hablar a todos. A los que vienen por primera vez, a los que vienen por segunda vez, los que vienen por tercero y los que vienen hace 7 años o 10 o 20 años acá. Porque todos necesitamos el mensaje de la palabra de Dios. Y es necesario que todos entendamos este tema que es fundamental. Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante dice así: pues está escrito, no hay justo ni aún, ¿cuántos? Uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. De acuerdo a lo que dice la Biblia, la persona que tú te imaginas que es la persona más santa, de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿qué es? Es injusta, es pecadora. No hay justo ni aún uno. Vamos a otro versículo, ahí en el libro de Romanos, Romanos 6, 23. Yo sé que muchos de ustedes lo pueden repetir de memoria ese versículo. Dice, porque la paga o el resultado del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el resultado del pecado? Pregunto, ¿hay alguien aquí que no peca? ¿Puedo ver la mano de alguien que no peca? Y pregunto esto porque hoy justamente estuve hablando con una persona que la conocí hace mucho tiempo y cuando la conocí me dijo, Joel, yo hace 1 año que no peco. Yo dije, bueno, ella me estaba pidiendo que yo le dé estudios bíblicos al esposo, porque parecía que el esposo no entendía, pero cuando ella me dijo eso me di cuenta que ella no entendía. Y que si el esposo no se había convertido, parece que el testimonio de ella no era muy bueno.
Pero acá nos dice que el resultado del pecado es la muerte. Entonces la pregunta es, ¿qué nos merecemos? ¿Saben por qué no le gusta a la gente leer la Biblia? Es que la Biblia comienza con este mensaje, que es el mensaje principal, y así comienza la Biblia, lastimosamente. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos parecer mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo bueno es que no hay justo ni aun uno. La paga del pecado es muerte, pero aquí nos dice que Dios está dispuesto ¿a qué? Dios está dispuesto a perdonar. ¿Y cuánto está Dios dispuesto a perdonar? ¿Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado? ¿Sí o no? ¿Hasta el pecado más sucio, más cochino que exista? ¿Por qué? ¿Saben por qué Dios está dispuesto a perdonar? Porque Él lo dice así. Y nosotros tenemos que creerlo. Si Él dice que perdona, yo tengo que creer que perdona. Y por eso aquí nos dice que Dios está dispuesto a perdonar toda maldad, no alguna maldad, sino toda maldad. Estos son 3 versículos introductorios que nos van a servir para entender el tema. Y hoy yo quiero que vos y yo, a mí me sale mucho el tú, y perdonen el neutro, ustedes le dicen, hablo como novela, porque allá se habla así. Vos y yo entendamos o evaluemos cómo nosotros entendemos la salvación. Entonces, para esto yo quiero introducirlos en el sentido cómo creían los judíos que era la salvación. Los judíos creían, en la época de Jesús, creían que Dios tenía un libro en el cielo, lo cual es verdad. Y entonces ellos decían, por ejemplo, el judío iba por la calle y veía una ancianita y la agarraba de la mano y lo ayudaba a cruzar la calle. Y entonces, ¿qué hacía Dios en ese libro de ese judío que tenía el nombre de ese judío? ¿Qué hacía Dios? Le ponía un más. Entonces después el judío estaba, supónganse, la esposa estaba el tacho de basura así de grande, y entonces él sacaba la basura y la ponía en el tacho de basura, y Dios veía qué bien este judío, cómo ayuda a su esposa, entonces Dios le ponía otro más. Y así cada obra buena que hacía el judío, Dios le ponía un más. Pero supónganse que al judío lo llamaban por teléfono y le decía al judío al hijo, decile que no estoy. Me imagino que acá habrá muchos judíos que hacen eso. Entonces Dios, como eso, ¿cómo se llama? Mentira, ¿cómo? Mentira blanca, pero a Dios no le gusta ninguna mentira. Entonces Dios ponía un menos. Y si ese judío estaba jugando al fútbol y estaban por hacer un gol, y entonces él, como no aguantaba esa situación de que le hagan un gol, le hacía una zancadilla a la persona que venía a hacerle el gol, veía y entonces lo lastimaba, entonces Dios veía eso y ponía un menos. Entonces llegaba el día del juicio final, porque la Biblia dice que hay un juicio final. Llegaba un día del juicio final y Dios hacía un saldo. Este judío tenía 3 obras buenas contra 2 obras malas. ¿Se salvaba o se perdía? Se salvaba. Pero si el judío, en vez de tener 3 obras buenas contra 2 obras malas, tenía 3 obras malas contra 2 obras buenas, ¿qué hacía? Se perdía. Y si el judío tenía 3 obras buenas contra 3 obras buenas, 3 obras malas contra 3 obras buenas, ¿qué pasaba? Se le daba un tiempo más para desempatar. Y es verdad lo que les estoy diciendo, no les estoy... Entonces, ese tiempo estos judíos creían en la vida después de la muerte, y entonces pensaban que había un estado en el cual Dios le permitía desempatar al judío, y de acuerdo a cómo desempate, de acuerdo a sus obras, entonces eso determinaba su salvación. Y nosotros nos reímos, pero ¿a qué llevaba este tipo de salvación? Los judíos estaban continuamente pensando en qué hacían y qué no hacían. Entonces yo hago esto, y entonces en las iglesias judías todo el mundo estaba mirando qué hacía el otro y qué no hacía. Y entonces ponían un montón de reglas porque para salvarse hay que hacer cosas buenas. Y como les digo, nosotros nos reímos de esto, pero muchas veces nosotros nacemos con este mismo estilo de ver la salvación en el corazón. ¿Y cuáles eran los resultados de ver la salvación de esta manera? Si el judío tenía un montón de más en su libro, ¿cómo se sentía el judío?
Se sentía orgulloso. Yo soy mejor que todos. Esa manera de ver la salvación produce orgullo. Y ahora yo quiero decirte, no importa cómo tú definas la teología, ¿hay algo por lo cual te sientes orgulloso? Si hay algo por lo cual te sientes orgulloso, estás mirando mal la salvación. Estás mirando la salvación igual que los judíos. Porque la Biblia dice claramente que el que ve la salvación de una manera correcta, el que entiende el Evangelio, no puede tener lugar en orgullo en su vida. Y por eso, ¿te sentís orgulloso por tu familia? Si te sentís orgulloso por tu familia, estás perdido. ¿Te sentís orgulloso por tus títulos, porque eres un doctor o una doctora? Estás perdido. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Biblia. ¿Te sientes orgulloso por tu iglesia? Estás perdido. Eso lo dice la Biblia. Pablo dice, cuando yo entiendo la salvación, no hay lugar para el orgullo, para ningún tipo de orgullo. Y como lo dije el sábado, creo que lo dijo el sábado, no hay lugar tampoco para el sano orgullo. Sino que el orgullo es lo contrario a entender la salvación, es lo contrario a la fe. Este tipo de salvación también, ¿qué trae también? Decimos que trae orgullo, también trae desesperación, porque el que tiene muchos menos, dice, a mí por más que me den para desempatar, no me alcanza la vida para desempatar, de tantas veces que metí la pata, ya... Y entonces el que tiene muchos menos dice, no importa, ahora me meto con todo porque yo ya no puedo desempatar. Y hay personas que se sienten así, ellos piensan que ya han hecho tanto mal y entonces se meten más en el mal porque piensan que ya no hay solución. Porque ellos piensan que la salvación es por lo que se hace. Pero entonces los que tienen muchos más, cuando ven a alguien que ha metido mucho la pata, ¿cómo lo consideran? Lo desprecian. Porque él no es como nosotros que venimos a la iglesia. Porque la iglesia nos salva. Y por eso en esta semana no te voy a hablar de iglesias, te voy a hablar de Dios. Los que creemos en Dios vamos a una iglesia, sí. Pero no, la iglesia nos salva. Y si estás en una iglesia sin Dios, es una calamidad. Porque quiere decir que no entendiste nada. Y por eso el centro es Dios. Y es por eso que donde hay orgullo, donde hay desesperación, no se entiende la salvación. Donde hay división, este tipo de ver la salvación produce división en los grupos. ¿Por qué? Porque hay gente que se considera mejor y hay gente que se considera peor. Y entonces esa gente se pelean unas con otras. Yo sé, y perdonen, yo tengo que hablar, como les dije, yo les hablo hoy les hablo a las personas que hoy llegan por primera vez, pero yo tengo que decirle a las personas cuáles son las realidades que vemos en las iglesias cristianas también. Y muchas veces en las iglesias cristianas parecen bolsas de gatos que se pelean unos con otros. ¿Y por qué? ¿Hay un problema en la iglesia? No, no hay un problema en la iglesia, hay un problema con los que van a la iglesia. ¿Cuál es el problema con los que van a la iglesia? Que no entendieron nada. No entendieron para qué están. Han transformado al cristianismo en una cultura, en un club religioso, para venir, sentarse acá y pensar que son mejores que aquellos que pasan por la calle y que no van a la iglesia. Pero muchas veces los resultados que vemos dentro de las iglesias, de las personas que dicen creer en Dios, encontramos vidas vidas peores que el ateo que va caminando por la calle y que no cree en Dios, pero tan siquiera no le hace mal a nadie. Y por eso la culpa de que haya tan pocos cristianos y que haya o no tan pocos porque hay muchos cristianos, pero la culpa de que haya tantos ateos es por el hecho que hay tan malos cristianos. Y por eso cuando ustedes encuentran a un cristiano diciendo, estos ateos no entienden nada, pobre, como a veces encontramos, yo escuchaba charlas que decían, bueno, los ateos nosotros cuando tenemos un problema vamos a Dios. Pero el ateo, o sea que es venimos de Dios, pero el ateo cuando tiene un problema va al zoológico. Porque él viene del mono. Entonces nos reímos, qué tontos los ateos. Cuando ustedes encuentran un cristiano que se burla de un ateo, ustedes encontraron un cristiano que no entendió nada. Porque el cristianismo de Jesús, no el cristianismo cultural, no te puede llevar al orgullo. No te puede llevar al orgullo. ¿Se entiende?
Y es por eso que tenemos que señalar las cosas como son, porque en esta semana vamos a hablar de cristianismo bíblico. Porque todos queremos ser cristianos seguidores de Jesús. Porque Él es el centro del cristianismo. Y es por eso que entonces tenemos que analizar. Pero entonces para entender específicamente vamos a hacer ahora una... ¿Por qué somos salvos? Y ahora les hago una pregunta. A ver, vamos a hacer un test. La Biblia, ¿qué enseña la Biblia? ¿La Biblia enseña que somos salvos por obras? La Biblia enseña que somos, y por eso esto es importante entender porque el mundo cristiano no entiende muy bien esto. ¿La Biblia enseña que somos salvos solamente por fe? ¿La Biblia enseña que somos salvos por la fe más lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Bueno, esas son las 3 preguntas. Hay una correcta en esas 3. Pregunto. ¿Se animan a votar? Tiene miedo, ¿no? ¿Somos salvos por las obras? ¿Cuántos van por esa? ¿La Biblia dice que somos salvos solamente por fe? Muy bien. ¿La Biblia dice que somos salvos por la fe más lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Muy bien. Y bueno, ayer también prediqué esto en Villa Martelli y ustedes no son una excepción. La Biblia dice que somos salvos solamente por fe. Pero hay una confusión en el mundo cristiano que nosotros pensamos que somos salvos por la fe más lo que el Espíritu hace en mí y por eso tengo que estar transformado para que Dios me acepte. Y si tengo mal carácter, Dios no me acepta. Y entonces ando con culpa todo el tiempo. Y este mensaje es importantísimo entenderlo porque el paganismo dice que somos salvos por las obras. La religión popular dice que somos salvos por la fe más lo que el Espíritu Santo hace en mí, que se llama gracia infusa. Y la Biblia dice que somos salvos solamente por fe. Pero a veces nos hacen tanto énfasis en la conducta, tanto énfasis en la ley, que terminamos tergiversando el Evangelio y terminamos tergiversando el mensaje más esencial de la Biblia. Correcto, somos salvos por gracia. Pero lo definimos intelectualmente, pero cuando llega el momento de aplicarlo, seguimos pensando que nos salvamos por las obras. Claro, es por las obras que Dios hace en nosotros, pero ¿se acuerdan la parábola del fariseo y del publicano? ¿Con quién oraba el fariseo? Cuando decía, Señor, te doy gracias porque yo doy el diezmo, ayuno todos los días, soy anciano de iglesia, adventista de 7ª generación. ¿A quién le agradecía? ¿A quién le agradecía? No, le agradecía a Dios. Él le agradecía por todo lo que Dios había hecho en él y entonces porque todo lo que Dios le había hecho en él decía, pobre publicano, sí que no se merece, Dios no hizo nada en él. Y entonces él se consideraba superior al publicano porque él había sido transformado y el publicano no. Entonces Jesús dijo que ese fariseo se fue a su casa de la misma manera que había entrado a la iglesia. Y no había recibido el perdón de Dios. Sin embargo, había un publicano que decía, Señor, arrodillado decía, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo, ese se fue con paz. Ese se fue perdonado. Es que nosotros pensamos que el pecado tiene que ver con conductas. Y el pecado solamente tiene una raíz, y esa raíz se llama orgullo. Y hay personas muy orgullosas que se portan muy bien por orgullo. Que son buenos vecinos por orgullo, o sea, porque decían, yo soy buenísimo, tengo una buena educación. Pero es el orgullo. Entonces, esas personas, ¿qué se merecen? Se merecen la muerte. A pesar de que no han hecho nada malo. Ustedes van a ver que Jesús siempre señaló que el pecado es una actitud. Y es por eso que cuando hay verdaderos cristianos que entienden esto, hay personas entonces que reflejan a Cristo. Porque
Ahí se refleja Cristo, con las actitudes que se manifiestan en conductas. Pero cuando yo busco solamente la conducta, entonces hay un problema con la actitud. Y entonces entramos a grupos de personas que se cuidan de la conducta y que son tan orgullosos que repelen. Se encierran en un club religioso y repelen por su orgullo. Pero ellos se sienten re bien entre ellos, porque forman parte del club de los santos. ¿Se entiende? Vamos a analizar dos historias en la Biblia que nos ayudan a entender esto. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21. Es una historia muy interesante. Es la historia del rey Manasés, un rey del pueblo de Dios. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Su madre fue Hepsiba. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, según la abominación de las naciones que el Señor había echado ante Israel. Porque reedificó los altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal y postes idolátricos, como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró a todo el ejército del cielo y le rindió culto. También edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa del Señor. Pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Fue agorero e instituyó médium y espiritistas, y multiplicó lo malo ante los ojos del Señor para provocar su enojo. Este fue rey del pueblo de Dios, Manasés. Dice que comenzó a reinar, ¿a qué edad dice? A los 12 comenzó a reinar y reinó 55 años, se hizo lo malo. La historia nos dice que él ya a los 14 años ya tenía un hijo, o sea que era una persona muy precoz. Y también nos dice que cambió el culto del verdadero Dios y lo cambió por el culto orgiástico de Baal. Y llenó de estatuas de imágenes de Baal la casa de Dios, y se hizo hechicero, agorero y adivino. ¿En qué consistía el culto a Baal? ¿Cuál era la imagen de Baal? A ver, argentinos, ustedes tienen que saber eso. ¿Cuál era la imagen de Baal? ¿Cuál? No era un becerro. Bueno, también, pero específicamente había otra imagen de Baal. ¿Cuál era? A ustedes les encanta, está relacionada con el fútbol esta imagen. ¿Cuál era la imagen de Baal? Yo creía que yo soy argentino, pero... Muy bien, ¿qué? ¿Cómo? Muy bien, el obelisco. El obelisco era la imagen de Baal. ¿Qué es el obelisco? El obelisco es un órgano sexual masculino erecto. Eso es el obelisco. Claro, para nosotros ya perdió esa connotación, pero esa era la imagen de Baal. Y por eso el culto de Baal era un culto totalmente que atraía a los sentidos. A la gente le gustaba ese culto porque era sensual. Para adorar a Baal, que el obelisco era una representación del dios Sol, los paganos decían que el sol era el que germinaba la semilla. Entonces, para que el sol se excite y pueda fecundar a la semilla, entonces antes de adorar al sol había que tener una relación sexual con una prostituta sagrada, que eran las sacerdotisas de Baal, y entonces así el sol podía hacer germinar la semilla y ellos podían tener alimento. Entonces, los templos paganos eran prostíbulos sagrados. Y claro, ¿a quién no le gusta esa religión? Díganme. Y nosotros nos reímos, pero ese era el problema de Israel. Por eso los profetas le decían: ustedes se fueron fornicando detrás de los Baales. Continuamente el pueblo de Israel se iba al culto a Baal. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido transformados por Dios, no habían entendido cómo es la salvación, no tenían una relación con Dios. Y cuando vos no tenés una relación con Dios, todo lo que es desordenado te atrae. Te atrae. Y Manasés cambió el culto del verdadero Dios por el culto a Baal y puso imágenes de Baal dentro del templo de Dios. Imagínense que este rey fue totalmente pervertido. Es más, había un dios que se llamaba Moloch, metálico y hueco, que se lo llenaba de carbón hasta que quedaba al rojo vivo, y este dios tenía los brazos extendidos. Y entonces
las personas traían sus bebés vivos, sus bebés vivos, y lo ponían en los brazos de Moloc, y los bebés morían achicharrados en los brazos de Moloc. Y eso hizo Manasés ¿con quién? Con su primogénito, con su hijo mayor, con su bebé mayor, dijo, yo lo voy a dar a Moloc, y lo puso en los brazos de Moloc. Y no solamente hizo eso, sino que incitó a todo el pueblo para que también lo haga. No hubo rey tan pervertido como Manasés en Israel. Y fíjense lo que pasó en el versículo 16, 21-16 dice, además Manasés derramó mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de cabo a cabo, aparte del pecado que hizo cometer a Judá, para que hiciesen lo malo ante los ojos del Señor. A Manasés no le gustaba a alguien y ¿qué hacía? Lo mandaba a matar. No me gusta cómo piensa y lo mando a matar. Les pregunto, ¿quién fue el profeta que ministró en la época de Manasés? El profeta que ministró en la época de Manasés se llamó Isaías, o se llamaba Isaías. Isaías era el profeta preferido de Jesús, aparentemente porque Jesús era el que más citaba. Entonces Dios le dijo a Isaías, ve, anda y reprende a Manasés por lo que está haciendo. E Isaías, que era un profeta de Dios, fue y reprendió a Manasés. A Manasés no le gustó lo que Isaías le dijo, hizo ahuecar un tronco, lo metió en el medio del tronco y lo aserró por la mitad. Y así murió Isaías, el profeta de Dios, aserrado en las manos de Manasés. De paso, hay mucha gente que cuando alguien no piensa como ellos, le encantaría tener un tronco para meterlo adentro y aserrar. Eso también es otra evidencia de que no entendimos nada. Cuando nosotros le hacemos guerra a aquel que no piensa como nosotros, hay una cita inspirada que dice, no hay evidencia mayor de que alguien está dirigido por Satanás que cuando le hace guerra a alguien que no piensa como él o como ella. Fíjense, nosotros a veces decimos que las evidencias mayores son con cosas externas, pero la Biblia y los escritos inspirados definen al pecado con unas cosas que nosotros no las definimos así, porque es mucho más fácil decir, está en pecado aquel que come esto, que decir está en pecado aquel que es orgulloso, aquel que maltrata a otra persona. Y no quiere decir que entonces tenemos que comer cualquier cosa, ustedes me entienden. Pero Jesús dijo, empecemos por lo más importante, la justicia, la misericordia y el amor. Y si no empezás por la justicia, la misericordia y el amor, no entendiste nada. O no entendí nada, Joel Barrios. Y perdonen, cuando hablo así no estoy yo poniéndome acá más allá del bien y del mal, simplemente quiero hacer claro y enfático cuál es el mensaje de la Biblia. Pero ¿cómo termina la vida de Manasés, este rey tan podríamos decir corrupto y degenerado? Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10. Dice así, el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. O sea que Manasés y el pueblo de Dios entendían lo que estaban haciendo, ¿sí o no? Sí, porque los profetas iban, le hablaban y ellos entendían. O sea, lo estaban haciendo adrede. Pero ¿qué pasó? Versículo 11. Por eso el Señor trajo contra ellos a los generales del ejército asirio, que aprisionaron a Manasés, pusieron un gancho en su nariz y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En su angustia, Manasés oró al Señor su Dios, se humilló grandemente ante Dios de sus padres, y cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y lo volvió a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor es Dios. ¿Terminó bien esta historia? Esto tendría que terminar diferente. Esto tendría que terminar que le agarró una gangrena a Manasés impresionante. ¿Pero estará bien esto o lo habrán traducido mal esto? La pregunta es, ¿Manasés se va a salvar? ¿Sí? A pesar que fue un rey tan perverso, a pesar de que cambió el culto del verdadero Dios en el pueblo de Dios por el culto orgiástico a Baal. Manasés se va a salvar a pesar de haber
dado muerte a su primogénito y haber incitado a los israelitas que hagan lo mismo? ¿Se va a salvar Manasés? ¿Puede ser? Pero no puede salvarse alguien así. A pesar de haber matado al profeta de Dios, ¿se va a salvar Manasés? ¿Por qué? Manasés se salva porque Dios lo perdonó. Él tuvo una crisis. Y quiero decirte algo, que ya lo redije el sábado. Las crisis de los hombres son las oportunidades de Dios. Nosotros, hormiguitas chiquititas, nos creemos elefantes, gracias. Me gusta la frase, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y tenemos una petulancia tan grande que lo único que nos puede llevar a Dios es una crisis. Y no es que Dios te manda la crisis para que vayas a Él, sino que las crisis, el orgullo te lleva a tomar decisiones que te llevan a crisis irremediablemente. Irremediablemente. Y allí en la crisis es la oportunidad. No quiere decir que por la crisis te vas a entregar a Dios, pero en la crisis tienes la oportunidad de levantar la cabeza a Dios y decir, Señor, yo no puedo. No puedo, Señor. Y quiero que tú puedas en mí. Y cuando Dios escucha eso, porque Dios no te puede salvar a las patadas, a los empujones, cuando Dios escucha eso, es lo que quiere escuchar de cada persona. Está esperando que cada persona, cada uno de nosotros levante la vista al cielo y decir, Señor, yo no puedo. Yo no puedo, no tengo nada para ofrecerte. Quiero que tú estés en mí. Y Dios baja, te toca y te perdona. Cuando estamos sin Dios, la historia de Manasés nos causa una incomodidad tremenda. Pero cuando empezamos a entender a Dios, decimos gloria a Dios porque esta historia está en la Biblia. ¿Y sabes por qué está en la Biblia? ¿Sabes por qué está en la Biblia esta historia? Por amor a vos. Porque Dios quiere traerte paz. Dios quiere que sepas que hay perdón. No importa lo que hayas hecho en el pasado, porque a Dios no le interesa tu pasado, solamente le interesa tu presente y tu futuro. Dios te toma del lugar donde estás para llevarte a donde está Él. Dios te acepta así como sos, pero te ama demasiado como para dejarte así. Y por eso te dice, vení. No esperes más, no estés con tu culpa, hay descanso en mí, hay perdón en mí. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje del Evangelio, eso es lo que tenemos que predicar, eso es lo que transforma. El perdón de Jesucristo. Pregunto, ¿alguien que tiene rencor se puede salvar? No se puede salvar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que tiene rencor quiere decir que no dejó que el Espíritu Santo obre en su corazón, y si no dejó que el Espíritu Santo obre en su corazón, quiere decir que no aceptó a Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿Isaías se va a salvar, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Si Isaías se va a salvar, quiere decir que cuando Manasés lo estaba serruchando Isaías ya lo había perdonado a Manasés. Porque ese es el resultado de entender la salvación. Perdón. Cuando una persona no puede perdonar, es porque todavía no entendió. Porque cuando tú perdonas, lo que te das cuenta, que liberas a un esclavo, y te das cuenta que el esclavo eras tú. El esclavo de tu rencor. ¿Cuántas veces tengo que tratar en la iglesia con personas que se divorciaron? La otra vez hablaba con una persona que ahora es muy amiga mía, y que había estado en 10 años de depresión. Porque un día llegó a la casa y ella estaba con un matrimonio que para ella era totalmente feliz, y el marido le dijo, ya me voy. No era que tenía otra mujer ni nada, pero él decidió irse. Y ella por 10 años comió de ese rencor porque no entendía.
Y al final los rencores que tenemos con personas terminan siendo rencores para con Dios, porque al final nosotros decimos, ¿cómo nos hizo esta persona? Pero al que terminamos culpando es a Dios y le decimos, Dios, ¿pero cómo permitiste cruzarme con esta persona que me hizo esto? Y por eso el secreto de la paz pasa mucho por el perdón, por entender el perdón. Y por eso Isaías, cuando Isaías ya había perdonado a Manasés cuando estaba muriendo. Ahora, ¿Manasés se va a salvar? Sí, entonces imagínense el día de la resurrección, cuando Isaías se despierte y diga, yo voy a abrazar a Jesús, y va corriendo a Jesús y ve que Manasés viene corriendo a Jesús también diciendo, voy a abrazar a Jesús. Y entonces, si fuera yo le digo, pero Señor, ¿qué hace este acá? Yo te hago una pregunta, ¿estás dispuesto a perdonar a tu marido que te fue infiel? Deja de vivir del rencor. Alguien puede decir, pero yo no lo puedo perdonar si él ya me fue infiel. No, yo no te estoy diciendo que te reconcilies con él. Te estoy diciendo simplemente que lo perdones. El perdón es una cosa, la reconciliación es otra. Dios nos pide a todos que perdonemos, no importa qué es lo que nos haya hecho. Y podemos, nosotros no podemos perdonar, pero cuando entendemos el mensaje de la Biblia y la palabra de Dios se hace carne en nosotros, nos libera y podemos ser perdonadores como Dios es perdonador. La reconciliación es otra cosa y eso es otro tema que podríamos hablar otro día. Pero el perdón siempre tiene que darse. Y por eso tenemos un Esteban, que era apedreado y que si yo fuera Esteban me tiraban las piedras y entonces nosotros siempre tenemos una excusa para decir, bueno, pero a mí me tiraron piedras, así que yo también se las devuelvo. Y le empiezo a tirar piedras de vuelta. Si Esteban hubiera devuelto las piedras, no hubiera habido nunca un apóstol Pablo. Y por eso cuando alguien te esté tirando piedras, recuerda que esa persona puede transformarse en un gran apóstol si tú dejas que Cristo viva en ti. Si tú dejas que el Evangelio se haga carne en tu vida. Y eso es libertad. Nada te puede quitar la paz de Cristo. Y se puede vivir. Porque alguien dice, pues eso lo pudo vivir Cristo nomás. No, está Esteban. Esteban cuando lo estaban apedreando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De dónde lo sacó eso? De Jesús. Era Jesús viviendo en él. Y cuando Jesús vive en vos, eres libre. Pero para que Jesús viva en vos, tienes que reconocer o tienes que aceptar que Él te perdona. Deja de vivir con cargos de conciencia en tu pasado. Cree en la palabra de Dios. Pero pastor, cuando yo fui infiel, yo sabía que estaba mal y sin embargo lo hice. Sí, Manasés también sabía y lo hizo, sin embargo Dios lo perdonó. Cuando aceptó el mensaje de Dios, cuando aceptó el perdón de Dios, Dios perdonó. Porque Dios no es que perdona, sino que Dios es perdonador. Una persona que perdona puede perdonar una vez, 2 veces, 7 veces y no más. Pero la persona que es perdonadora no deja de perdonar. Y Dios, me dice la Biblia, que es perdonador. Ahora yo hago una pregunta, hermanos cristianos que estamos acá. ¿Entendemos este mensaje? ¿Cómo actuamos con aquel que se equivoca? Y alguien puede decir, bueno, Joel, pará. Si no, la iglesia es una viva la pepa. Es que acá no pasa de viva la pepa o no viva la pepa. Acá es viva Cristo. La iglesia no es un lugar donde enseñamos moralidad. La iglesia es un lugar donde enseñamos salvación, que como resultado se refleja en una moralidad más excelente que la moralidad que nos ofrece las leyes. Una moralidad que sobrepasa cualquier moralidad de este mundo, porque es una moralidad donde un pecador, una persona que estuvo en el barro del pecado, una persona que sacrificó a su hijo primogénito, una persona que mató al profeta, es restaurada por Dios y vive una vida de fidelidad que refleja el carácter de Dios. Díganme si eso no es un milagro. Y díganme si eso no es para celebrarlo. Y por eso hoy el mensaje que Dios te trae es que Él quiere perdonarte. Y no importa lo que hayas hecho, Él te toma donde estás y te lleva hacia donde Él está. Una historia bien cortita, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Versículos 19 en adelante dice así.
Después que nació Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después que nació Matusalén, Enoc anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Esta es una historia un poquito diferente. La Biblia describe la vida de Enoc, una vida tan entregada a Dios, tan íntegra, o sea, una persona que no tenía dobleces en su corazón, que la Biblia lo describe como que Dios caminaba, Enoc caminaba con Dios. Era íntimo amigo de Dios. ¿Y Enoc en qué época vivía? Vivía en la época anterior al diluvio, que la Biblia dice que la época de la segunda venida de Cristo, de la antesala de la segunda venida de Cristo, sería como la época antidiluviana. Quiere decir entonces que Enoc, en una época tan pervertida, pudo caminar ¿con quién? Con Dios. Y me encanta cómo Bullón no sé si es de él o él describe que un día, él dice así, que Enoc salía a caminar todos los días con Dios y caminaban y volvían a la casa de Enoc. Pero un día dice que estaban charlando tan entretenidos que no se dieron cuenta y se escondió el sol. Y entonces Dios le dijo a Enoc, mira, ya caminamos, no nos dimos cuenta, caminamos tanto que estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no te quedas a dormir en mi casa? Y desde ahí Enoc se quedó a dormir en la casa de Dios. Por supuesto, eso no es así. Pero la relación de Enoc era tan estrecha y la Biblia nos dice que el pueblo que esté, los cristianos que estén al fin del tiempo, van a tener la experiencia de Enoc. No van a estar obligados a caminar con Dios. No van a estar nadie pinchándolos para que caminen con Dios, sino que ellos van a querer caminar con Dios porque van a ser íntimos amigos de Dios. Es más, tan íntegro era Enoc que no se registra ningún pecado aquí en la Biblia acerca de la vida de Enoc. Impresionante. Y Dios se lo llevó al cielo. La pregunta es, ¿Enoc va a ser salvo? Bueno, ya está salvo. ¿Qué pregunta? Ahora sí, viene la pregunta. ¿Quién se merecía más la salvación? ¿Enoc o Manasés? ¿Quién se merecía más la salvación? ¿Enoc? A ver, lo mismo, los dos, ninguno. Uno. Muy bien, uno se arrepintió y el otro era amigo de Dios. Entonces los dos tenían que salvarse. Ahora les hago una pregunta. ¿Es el arrepentimiento que nos salva? ¿Quién se merecía más la salvación? Muy bien. De acuerdo a la Biblia, no era ni Enoc, porque hay gente que dice, no, Enoc se lo merecía, Manasés se lo merecía porque tuvo que arrepentirse de un montón de cosas. Es como que el arrepentimiento no salva. No, el arrepentimiento no te salva. Por eso no nos salvamos por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Otros dicen, no, Enoc, porque él no hay ningún pecado en él. Ahora la pregunta es, ¿Enoc era pecador? ¿Sí o no? A pesar que no se registra ningún pecado, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Era justo Enoc? ¿Qué se merecía? La muerte. Por lo tanto, como muy bien dijeron, ninguno se merecía la salvación. ¿Y por qué se salvaron entonces? Si ninguno se la merecía la salvación, ¿por qué se salvaron? ¿Por qué se salvaron? Y entonces, para entender por qué se salvaron, tenemos que entender cuáles son los requisitos para la salvación. Hay dos requisitos, y esto es muy importante. Hay dos requisitos para ser salvos que se necesitan cumplir para ser salvos. El primero es cumplir perfectamente la ley de Dios. Y el segundo requisito para ser salvo es no haber pecado jamás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, es así. Ese es el requisito para la salvación. El requisito para la salvación es cumplir perfectamente la ley de Dios y no haber pecado jamás. Ese es el requisito para la salvación. Y eso es lo que determina que ninguno sea justo. Y entonces, cuando nos dicen cuáles son los requisitos para la salvación, entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Estamos todos perdidos.
Pero ahí aparece la gracia de Dios y dice, ¿sabes qué? Yo tengo un regalo. Y ese regalo no es una cosa, no es un no es un auto, no es una cuenta bancaria. Yo tengo un regalo y ese regalo es una persona. Y esa persona es mi hijo. Vos te merecés la muerte porque vos no cumpliste los mandamientos, porque viviste pecando. Ahora yo te voy a dar algo. Yo voy a ir a la tierra y yo voy a vivir perfectamente la ley de Dios. Y voy a vivir una vida sin pecar nunca. Y voy a morir la muerte que vos te merecés por lo que elegiste. Y entonces Dios te dice, lo único que te pido es que me aceptes. Lo único que te pido es que aceptes mi oferta de amistad. Y si tú aceptas, o si vos aceptás mi oferta de amistad, estás salvo. ¿Por qué? ¿Por qué fue perdonado Manasés? ¿Por qué? Manasés fue perdonado porque aceptó a Jesús, porque aceptó al Cordero y fue amigo del Cordero. ¿Por qué fue aceptado Enoc? Por la misma razón. ¿Cuál fue la ventaja que tuvo Enoc con Manasés? Enoc disfrutó la vida más que Manasés. Manasés recién se dio cuenta que el sentido de la vida estaba en Dios y al final de su vida se entregó a Dios. Y a pesar que se entregó a Dios, que logró paz, que Dios transformó su vida, tuvo que cargar con un poco más de heridas que Enoc. Pero los dos son salvos gracias a Jesús. ¿Por qué tú vas a ser salvo? ¿Por qué yo soy salvo? Es gracias a una persona. Es gracias a algo que pasó fuera de mí hace 2000 años. Es gracias a una persona que Dios envió para ocupar mi lugar. Eso es el Evangelio. Entonces, ante esa realidad, ¿cuál es la diferencia entre una persona que peca un pecado y una persona que peca 1.000.000 de pecados? ¿Cuál es la diferencia? Y yo te hago una pregunta, ¿por qué desprecias al borracho que está tirado en la alcantarilla? ¿Por qué desprecias a aquel que tuvo debilidad y cayó? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no entendiste el Evangelio. Si nosotros hubiéramos vivido en la época de Jesús, hubiéramos sido, no sé, yo no sé si lo hubiera seguido. Porque ponte en el lugar. Jesús se desvía de su camino para encontrarse con una samaritana. Y nosotros utilizamos siempre Juan capítulo 4 para decir cómo se hace un abordaje a una persona que no conoce a Dios. Y nos encanta romantizar a la Biblia, pero tenemos que aplicarla realmente y entender lo que pasaba allí. Jesús se va con esa samaritana. ¿Y cuál era el problema que tenía esa samaritana? Le había robado 4 o 5 maridos a otras personas. ¿Cómo se llama eso? Era una adúltera. Era una adúltera la samaritana. Y Jesús va en busca de la samaritana. Y comienza a charlar con ella, le pide un favor. Pero entonces cuando entra en relación con la samaritana, la confronta con su pecado. Porque Jesús, si hay algo que te va a hacer, es siempre confrontarte con tu pecado. No es que Jesús te dice, ay, no importa, no importa. No, importa muchísimo. Pero porque importa muchísimo, Él está dispuesto a salvarte de tu pecado. Pero Jesús a la samaritana le hace la revelación que a nadie le hizo en su historia aquí en la tierra. ¿Qué le dijo a la samaritana? Le dijo, yo soy ¿quién? El Mesías. No se lo dijo a nadie Jesús, se lo dijo a esa mujerzuela rompe matrimonios. Si tú hubieras sido alguien que está expectando ahí, ¿hubieras entrado a la iglesia de Jesús? A una rompe matrimonios, se está eligiendo como discípulo. Y alguien puede decir, pero Joel, no prediques estas cosas a ver si la gente piensa que el adulterio es correcto. Acá no estamos diciendo que el adulterio es correcto, lo que estamos diciendo es que Cristo es más grande que el adulterio. Lo que queremos decir es que el perdón de Dios, el amor de Dios, hasta puede transformar el adulterio. No vamos a adulterar para que Cristo nos perdone, pero si adulteramos, hay perdón en Cristo. Y la mejor manera de no adulterar es aceptar que en Cristo hay perdón, porque cuando te relacionas con Cristo y entonces empiezas a captar lo que significó el pecado para Él y lo que Él hizo para quitarte de tu pecado, tú no vas a querer pecar.
Y es por eso que el Evangelio puede transformar a una adúltera en una discípulo de Cristo. Ahora, claro, es muy fácil pensar así. Ahora, ¿cómo te hubieras sentido si tú, o si vos hubieras sido la esposa del que te robó la samaritana? ¿Cómo te hubieras sentido? Estás mirando por la ventana y ves que Jesús elige de discípulo a la que te robó tu marido. Es que Jesús siempre rompe todos los esquemas mentales. Y es por eso que al principio dije de esta semana, nuestras ideas de Dios son ideas de Dios. Pero la mayor crisis en una persona es cuando Jesucristo comienza a revelarse a través del Espíritu Santo, porque la revelación de Dios en Jesucristo rompe tus ideas de Dios. Y tú tienes que decidir entre seguir aferrado a tus ideas de Dios o aceptar la revelación de Jesucristo. Pero te aseguro que si aceptas la revelación de Jesucristo, empieza la vida satisfactoria, espiritual y cristiana. Yo sé que acá hay mucha gente que ha experimentado esto, pero les puedo hablar de jóvenes de 15 años que entendieron esto y hoy son columnas en su iglesia con 15 años. Les puedo hablar de ancianitos con 85 años que entendieron esto recién a los 85 años después de estar 30 años en una iglesia y hoy tienen el gozo del Señor en su semblante. Les puedo hablar de personas que eran personas que tenían un cristianismo mecanicista, pero que no vibraban y que hoy vibran en el Señor. Porque la palabra, el Evangelio de Dios trae pasión. Y es por eso que Dios dice que todos aquellos que van a ser salvos, ¿dónde van a estar registrados? En el libro. ¿Qué quiere decir esto? En la Biblia dice que hay libros y que va a haber un juicio final. Y en ese juicio final, Dios va a pasar a cada persona, va a hacer pasar a cada persona. Cuando tú pasas por lo que hay en tu libro, ¿te salvas o te perdés? Te perdés. Por todo lo que hay en tu libro te perdés. Pero Dios dice que aquella persona que se aferra a Cristo, que acepta a Jesús, que acepta lo que hizo Jesús por él, ¿qué hace Dios en el libro de esa persona? Borra. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Sí? Pone algo más que perdonado. ¿Qué es lo que pone ahí? No. Ahí pone, ¿cómo se llama ese libro? ¿El libro de la vida de quién? ¿Cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? No. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? Les hago una pregunta, a ver, para ayudar. ¿Cuál es el contenido del libro de la vida de Joel Barrios? La vida de Joel Barrios. Entonces, ¿cuál es el contenido del libro de la vida del Cordero? La vida del Cordero. Entonces, cuando alguien acepta a Cristo, ¿qué es lo que hace Dios? Pone su nombre en el libro de la vida del Cordero. Entonces, cuando llega el día del juicio final, dice, pase Joel Barrios. Pero cuando abren la vida de Joel Barrios, ¿la vida de quién aparece? Aparece la vida del Cordero, la vida de Jesús. Y entonces, ¿Joel se salva o se pierde? Se salva. ¿Gracias a quién? Puede decir Joel después, me salvé porque fui primer anciano durante 20 años en mi iglesia. No, sería un acto de blasfemia sentirme orgulloso por algo. Porque por un pecado, Cristo tuvo que venir a esta tierra. ¿Y saben por qué toco el tema del adulterio como ejemplo? Porque es uno de los flagelos más grandes que tiene la sociedad en esta época. Pero el adulterio no se soluciona con represión, se soluciona con salvación. Y por eso una vez que estaba llegando a una iglesia, cuando uno llega a una iglesia, los hermanos muchas veces quieren hacerle un poco la agenda a uno, ¿no? Pero estaban todos muy preocupados por una persona y me dicen, pastor, tenga cuidado con esta persona. Entonces le digo, ¿pero qué? Sí, pastor, es una víbora. Entonces le digo, ¿pero qué pasó? No, lo que pasa es que él habla de la salvación, pero él tenía un grupo por ahí y se fue con la organista del grupo. Y sí, había un problema, sin duda que había un problema. Pero tenga cuidado, porque sabe mucho de la Biblia.
Y habla de la salvación por el hecho de que él piensa que con la fe todo se soluciona. Bueno, pasaron unos 2 o 3 meses y un día que estaba predicando vino lo que yo tanto temía, viene un hermano y me dice, pastor, fulano quiere que lo visite. Hoy no, yo dije, la víbora. Entonces, bueno, como yo soy pastor y tengo que cumplir el mandato que Dios me da, tengo que visitar a cualquier persona, o sea, cualquier tipo de persona, y por lo tanto entonces decidí ir a visitarla. Entonces me fui todo trincherado con todos argumentos de la ética cristiana y todo eso, y para darle especialmente un estudio bíblico, porque mi función era rescatarlo. Golpeo la puerta, sale y me dice, pastor, pase. Entonces empezamos a charlar, y cuando empezamos a charlar realmente me di cuenta que sabía mucho de la Biblia. Mucho. Y yo ya me di cuenta que tuve que cerrar todas las hojitas que llevaba para dar estudios bíblicos y eso, porque me di cuenta que era una persona que sabía. Y él manifestó interés en que estudiemos la Biblia. Y empezamos a estudiar la Biblia de una manera más informal. Y pasó un año, y esta persona entonces dijo, Joel, quiero bautizarme. Pero claro, cuando él dijo que quería bautizarse, había un grupo de cristianos en otro lado que conocían su caída, y como yo no era un pastor ordenado en esa época ni nada, no tenía la autoridad que ahora me conceden para bautizar, entonces yo tenía que depender de otras instancias para que haya un bautismo. Y entonces cuando se enteraron otros cristianos de otra iglesia que por ahí cercana y que habían sido testigos de su pecado, hicieron una comisión y mandaron esa comisión a mi iglesia a prohibir el bautismo. ¿Por qué? Por su pecado pasado. Y entonces cuando él se enteró de esto, me dice, Joel, ¿sabes por qué yo predico el tema de la salvación? ¿Sabes por qué yo predico el tema de la justificación por la fe? Porque yo soy un adúltero, Joel. Ya dejé el adulterio, pero yo soy un adúltero. Pero en Cristo encontré la paz para mi vida. En Cristo encontré el descanso. Hubo mucha tensión, entonces él recibió una llamada telefónica el sábado antes de bautizarse del pastor que estaba por sobre mí, una persona a quien quiero mucho. Esto fue lejos de acá, así que no se hagan problemas, no traten de dilucidar los nombres, nada por el estilo. Pero entonces esta persona le dijo, fulano, Joel y yo nos estamos jugando la cabeza por vos. Por lo tanto, cuando te bautices, cuídate. Cuando él me contó esto, no era que yo la tenía clara, pero en ese momento el Espíritu Santo muchas veces nos pone claro algo en la cabeza. Y le digo, fulano, él ni yo nos estamos jugando por vos. El que se está jugando por vos es Jesucristo. Y yo no puedo garantizar ni que yo mañana no voy a caer. Pero en Cristo, si yo aferro a Cristo, no voy a caer en Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también todo pecado puede ser perdonado en Cristo porque su sangre es suficiente. Y por eso no le podemos cerrar el camino a nadie a la salvación por su pasado. Por supuesto, si alguien quiere seguir viviendo en adulterio, no tiene por qué bautizarse porque está en adulterio. Pero el adulterio es una actitud. Tiene que ver con una actitud. Y por eso vemos que cuando hay arrepentimiento por el hecho de que una persona se acerca a Dios y Dios le da arrepentimiento, la sangre de Cristo es suficiente. Pasó un tiempo y esta persona no se bautizó, pero después de unos 7 años me enteré que estaba bautizada y está esta persona firme en el Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Has aceptado el perdón de Dios en tu vida? Ese es el Evangelio. El Evangelio es que a pesar de que no nos merecemos nada, Dios nos da todo. Y cuando Él nos da todo en Jesucristo, por fe en Él, entonces nosotros empezamos a vivir libres del pecado. Porque no podemos rechazar a alguien que nos amó tanto. ¿Que nos equivocaremos?
siempre nos vamos a equivocar. Pero que trataremos, nuestro objetivo desde ahí será representarlo donde vayamos. Eso será nuestro mayor objetivo y será nuestra mayor gloria. Cuando alguien se acerque y nos diga, yo veo a Cristo en vos. Dios lo puede hacer con vos y conmigo. La cuestión es aceptar el Evangelio. El Evangelio que es solamente por fe, que pulveriza tu orgullo y el mío. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias por el mensaje que fue de provecho para todos nosotros. Queremos finalizar con una oración antes de despedirnos a nuestros hogares y recordar que mañana nos volvemos a encontrar aquí en la casa de Dios. 8:05 vamos a comenzar con las alabanzas y continuaremos con el programa como lo hemos hecho en esta noche. Los invito entonces a colocarnos de pie y finalizar invocando la presencia de Dios para que nos acompañe de regreso a nuestros hogares. Padre Santo, muchas gracias una vez más por la vida. Gracias por el privilegio de escuchar este mensaje. El mensaje que nos invita a encontrarnos contigo, a estudiar más de tu palabra, Señor, y a conocer al Dios perdonador, de amor, de segundas oportunidades. Queremos tener ese encuentro especial contigo a lo largo de esta semana, Señor, que estamos recordando cuando nuestro Salvador Cristo Jesús vino a esta tierra. Queremos imitarte, Señor, y que los vecinos, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, de la facultad, de la universidad, puedan verte a ti reflejado en nuestras vidas. Pedimos que nos acompañes de regreso a nuestros hogares y tu presencia sea con nosotros. En nombre de Jesús, amén. Muy buenas noches.